vídeo. Campanas en la noche, Telefe, su denuncia a Juan D'Artes la convirtió en una de las voces más representativas de la lucha que el colectivo actrices argentinas en particular, y las mujeres de todo el país en general, sostienen contra la violencia machista. Por eso, para Calu Rivero tuvo un significado particular la escena que se emitió el pasado jueves en Campanas en la noche, la ficción que protagoniza por la pantalla de Telefe, en la que su personaje, Luciana Cervantes, es víctima de una violación. Por supuesto, la escena no pasó desapercibida para el público y mucho menos para la actriz, quien a través de sus redes sociales se refirió a las sensaciones que la invadieron antes, durante y después de grabarla. Mucha angustia porque sabemos que esas personas existen. Son reales. Da escalofríos porque podemos ver nuestra fragilidad. Empecemos a cuidarnos entre todos, cultivemos el respeto, expresó la artista oriunda de Catamarca. Fue una de las escenas más difíciles de mi vida. Volví a mi casa con el cuerpo físicamente agotado y con un dolor en el alma inexplicable. Gracias equipo @campanastelefe, gracias colega @Fausto Labrana, agregó, ponderando el trabajo de Fausto Labrana, quien encarnó al secuestrador que termina abusando de ella. Fue muy emocionante cómo se refirieron a mi actuación y lo que eso les provocó. Cuando empecé a actuar y decidí hacer esta profesión, mi objetivo era poder emocionar. Y todo lo que pasó ayer y sus comentarios con esa escena y cómo los atravesó, me hizo sentir muy plena. Estoy en la profesión que amo y me siento muy feliz por eso, expresó, agradecida por los elogios recibidos por parte de la gente. Hacer esa escena fue muy difícil. Con Fausto, el actor que tuvo que hacer de ese terrible monstruo, nos conocimos casi en ese momento y no habíamos grabado nunca juntos. Quisimos que se vea muy real. Hablamos un montón y se respiraba un respeto muy encantador en todo el set. Representar estas escenas para mí fue una gran responsabilidad, y verla me hizo confirmar que estaba bien haber aceptado interpretar a Luciana, destacó. Y confesó: me angustió mucho hacer esa escena porque es muy difícil sentir todo eso, aunque no suceda. Pero sucede. No pude evitar ponerme en el lugar de las chicas que pasaron por eso. Ese dolor, ese grito desgarrador de no querer estar ahí ni que te pase eso. Me parte el alma saber que esto pasa. Tal vez lo tenemos muy naturalizado, pero es importante que en una tira del Prime Time hablemos de estas cosas, concluyó. Seguí leyendo la escena de violación que protagonizó Calu Rivero en Campanas en la noche. Campanas en la noche. La escena de violencia de género entre Esteban Lamote y Calu Rivero. Pasé por momentos en los que no sabía quién era, había perdido el deseo,